Si hay una verdad clara en las Escrituras, es que la salvación de los pecadores es eminentemente personal y eminentemente individual. La salvación requiere de una transacción entre Dios y el hombre en la que nadie más puede intervenir. Nosotros podemos orar por la salvación de otros, pero no podemos creer ni arrepentirnos por ellos. Eso es algo que cada cual tendrá que hacer en la presencia de Dios sin la intervención de nadie más. Ni siquiera los padres pueden convertirse por sus hijos. Niños, jóvenes que están aquí en esta mañana, cada uno de ustedes debe venir delante de Dios en arrepentimiento y fe y confiar únicamente en Cristo para el perdón de vuestros pecados y para obtener en Él el don de la vida eterna. Esto es algo que nadie, absolutamente nadie puede hacer por ti. Sin embargo, si bien es cierto que la salvación es algo personal e individual, también es cierto que posee un aspecto eminentemente corporativo. Todos aquellos que son salvados por la gracia de Dios vienen a formar parte de una comunidad llamada la Iglesia. Y nadie puede afirmar que realmente está interesado en la salvación de su alma, ni en su relación con Dios, si al mismo tiempo no muestra interés, o lo que es aún peor, si muestra antipatía por la Iglesia del Señor. La Iglesia es central en el plan redentor de Dios y debe ser central en la vida de todo verdadero creyente. La Iglesia no fue un recurso de última hora que el Señor tuvo que incluir en sus planes cuando el pueblo de Israel rechazó a su Mesías. Tampoco fue el resultado de una evolución social natural que se produjo cuando un grupo de cristianos tomó la decisión de formar una comunidad de creyentes. No. Como veremos en el sermón de hoy, la Iglesia siempre estuvo en la mente de Dios como un aspecto central, esencial, vital, preponderante de la redención. Somos salvos como individuos, pero no para ser individualistas. El tipo de relación que cada creyente tiene con Cristo no permite tal cosa. Y ese es el tema que yo quiero considerar con ustedes en esta mañana para continuar con la serie de sermones que iniciamos la semana pasada sobre la Iglesia como una comunidad de gracia. Y para ello los invito a ir conmigo a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, los versículos 25 al 32. Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 32. Aunque el tema central de este pasaje es la relación del esposo con la esposa, la base que sustenta la enseñanza de Pablo al respecto es el tipo de relación que Cristo tiene con su iglesia. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Lo primero que el apóstol Pablo señala en este pasaje acerca de la relación de Cristo con la iglesia es el extraordinario amor con que Él la ama. Versículo 25 otra vez, maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Es obvio que Pablo no se está refiriendo aquí a ninguna iglesia local en particular, sino más bien a la iglesia universal del Señor, aquella que se compone del número completo de los elegidos, como dice nuestra confesión de fe. Ahora es la voluntad expresa del Señor que todo verdadero creyente sea introducido por medio del bautismo en una comunidad local de creyentes donde será guiado e instruido con la palabra de Dios. Esa fue la gran comisión que el Señor nos dejó antes de ascender a los cielos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí acerca de la iglesia universal, evidentemente tiene que aplicarse a todas las iglesias locales de Cristo alrededor del mundo. Exhortando a los pastores de la iglesia en Éfeso a que sean fieles en el pastoreo de las almas que han sido puestas a su cuidado, Pablo les dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Ahora, hermanos, es obvio que estos hombres no eran obispos de la iglesia universal, sino de una congregación local de creyentes en particular que se reunía en la ciudad de Éfeso. Y Pablo les dice que esa iglesia local fue comprada por Cristo con el precio de su sangre. Queridos hermanos, estamos tan acostumbrados a pensar en la salvación en términos individuales que fácilmente podemos perder de perspectiva este aspecto corporativo de la salvación. Sí, todo verdadero creyente puede decir con toda confianza, Cristo murió por mí. Pero tan pronto perdemos de perspectiva la dimensión corporativa de ese amor, hermanos, hemos perdido de vista un aspecto central, vital, esencial de la obra redentora de Cristo. Cristo amó a su iglesia. Por ella se hizo hombre, por ella dio su vida en la cruz del Calvario. Lo segundo que vemos en el texto es que Cristo ama a la iglesia de pura gracia. Es decir, no porque sus componentes merecieran ser amados, sino a pesar de que no lo merecían en absoluto. Versículo 25 otra vez. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esta iglesia tuvo que ser santificada y purificada, evidentemente porque no era ni santa ni pura. No era ni santa ni pura. La razón por la que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario era para poder otorgar salvación gratuita a todos aquellos que Él vino a salvar y que merecían el justo castigo de Dios por su pecado. En su justicia infinita, Dios no puede pasar por alto el hecho de que somos criaturas pecadoras, que en incontables ocasiones hemos violado la ley de Dios. Pero en su amor infinito, Él diseñó un plan de redención en el cual su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y cumplió la condena que tú y yo merecemos. Y ahora ofrece salvación gratuita, de pura gracia, a todo aquel que cree. Leí en estos días una ilustración sumamente impactante de lo que es la gracia, aunque debo recordar que nunca la ilustración encaja perfectamente con la cosa ilustrada. Pero aún así puede ser de gran ayuda para entender este concepto central del Evangelio. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, dice este autor, imagínense a un rey grande y generoso. En medio de su benevolente reinado, oye decir que sus súbditos han comenzado una revuelta. Se han levantado en armas en contra del rey. Él envía a sus mensajeros a investigar. Los rebeldes los matan.
Así que el rey decide enviar a su propio hijo, al príncipe heredero. Pero ellos también lo asesinan cruelmente, colgando su cuerpo en el muro de la ciudad. ¿Qué esperaría usted que el rey hiciera ahora? Bueno, la reacción natural sería enviar a todo su ejército para tomar venganza. Maten a estos rebeldes, hagan ceniza sus ciudades. Ciertamente ese rey tiene tanto el poder como el derecho de vengarse. ¿Y qué si el rey diera media vuelta y les ofreciera un perdón total a esos criminales? Voy a aceptar a mi hijo, dice el rey, a quienes ustedes asesinaron, como el pago por toda vuestra rebelión. Todo lo que les exijo es que admitan sus transgresiones y acepten que mi hijo les compró el perdón. ¿Cómo reaccionaríamos a la oferta del rey? Bueno, estaríamos perplejos, desconcertados, pero el rey todavía no ha terminado de hablar. Él sigue diciendo, los invito para que vengan a vivir a mi palacio, comer a mi mesa y disfrutar de todos los placeres de mi reino. He decidido adoptarlos como hijos míos y hacerlos mis herederos, de tal modo que todo lo que es mío será de ustedes para siempre. Increíble, dice este autor. Pero entonces el rey añade, no los voy a forzar a aceptar mi ofrecimiento, pero la única alternativa consiste en pasarse el resto de vuestras vidas en prisión. Ustedes escogen. En otras palabras, o aceptan el perdón que yo voy a haber comprado en mi hijo, o irán a prisión para siempre. ¿Se pueden imaginar, dice este autor, que alguien respondiera, ¿y cómo se atreve este rey a mandar a nadie a prisión? ¡Vaya tirano más cruel! Por supuesto que no. Aquellos que fueron condenados escogieron voluntariamente su destino. Serán condenados porque fue lo que ellos escogieron en su necedad y rebeldía. Ahora, mis queridos hermanos, el punto que yo quiero resaltar de esta ilustración es que la iglesia de Cristo, cada iglesia local, incluyendo iglesia bíblica del Señor Jesucristo, está compuesta por todos aquellos pecadores rebeldes que humildemente aceptaron la oferta del Rey. Es por eso que digo que se trata de una comunidad de gracia. La iglesia es una comunidad de gracia, porque ninguna de las personas que están allí merecen absolutamente nada que no sea la condenación de Dios. Pero por la gracia y la misericordia del Señor se les ha concedido, se les ha derramado bendiciones sin número. El problema, queridos hermanos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, es que muchas veces olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros y vamos por la vida exigiendo que las personas nos traten de cierta manera, como si en verdad no fuéramos pecadores culpables. Randy Alcorn dice lo siguiente, escuchen esto, hermanos: nuestra cultura está plagada por un venenoso espíritu de derechos. Siempre pensamos que merecemos más, dice él. ¿Y eso qué efecto produce en nosotros? Que terminamos desilusionados con nuestra familia, desilusionados con nuestros vecinos, desilusionados con nuestra iglesia, desilusionados con la camarera que nos sirvió en el restaurante. La lista puede ser interminable. Y en última instancia terminamos desilusionados con Dios, porque no nos ha dado todo lo que queremos y que en el fondo de nuestro corazón creemos merecer. Pero mis hermanos, eso es una verdadera locura. Eso es una locura. Tú y yo merecíamos ser expulsados de la presencia de Dios por los siglos de los siglos, y Él en cambio nos ha adoptado como hijos. Tú y yo merecíamos la silla eléctrica, y Él en cambio nos hace herederos de su reino. Por eso alguien decía que solo los humildes están cuerdos.
creo que tiene toda la razón. Solo los humildes están cuerdos, los demás están mal de la cabeza, tienen un tornillo flojo, no se conocen a sí mismos, no entienden lo que son. Mi hermano, nosotros no tenemos nada que demandar, pero sí tenemos mucho por lo cual dar gracias. Como dice Spurgeon en uno de sus escritos devocionales, el Señor Jesús siempre está dando y no retira la mano ni por un instante. La lluvia de su gracia siempre sigue cayendo, el río de su abundancia siempre sigue corriendo y el manantial de su amor siempre se sigue desbordando. Así como el Rey nunca podrá morir, tampoco su gracia podrá fallar jamás. Jamás. Mis hermanos, no se trata únicamente de lo que el Señor nos dio por gracia. Aquí estamos hablando de todas las bendiciones que Él continúa derramando sobre nuestras vidas día tras día, día tras día, día tras día, y todo de pura gracia. Y eso nos lleva al otro aspecto que Pablo resalta en este pasaje. Y es el hecho de que por causa de su amor, Cristo se ha comprometido a proveer a la iglesia todo lo que ella necesita para santificarla. Versículo 26, una vez más. Dice que Cristo murió por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo provee para los suyos todo lo que necesitan, y ¿saben lo más glorioso de todo, hermanos? Lo hace con ternura. Con ternura. Es en ese sentido que Pablo dice, la sustenta y la cuida. Cristo provee para las diversas necesidades de su iglesia. Guía, protección, alimento espiritual, cariño, consuelo, todo lo que sea necesario, con tal de que la iglesia llegue a ser lo que Él quiere que la iglesia sea. Miren, mis hermanos, independientemente de lo que nosotros vemos en las iglesias, al día de hoy, el Señor Jesucristo no fracasará en su empeño. Yo voy a repetir eso otra vez. Independientemente de lo que nosotros vemos en las iglesias hoy, Cristo, nuestro Señor, el Todopoderoso, no fracasará en su empeño. Algún día, la Iglesia Universal del Señor, compuesta por todos aquellos que han sido salvados por gracia, estarán en su presencia sin un solo defecto, sin una sola arruga, sin una sola mancha que pueda disminuir la belleza de la esposa de Cristo. Y aunque el resultado final de esa labor lo veremos en el cielo, mis hermanos, ese trabajo de embellecimiento se está llevando a cabo de este lado de la eternidad, aquí y ahora, en el tiempo presente. Pablo dice en el versículo 29 que Cristo cuida ahora y sustenta ahora su iglesia. ¿Y por qué ese interés de Cristo por la iglesia? ¿Por qué tanta preocupación por ella? Bueno, eso nos lleva a la cuarta enseñanza del pasaje. Cristo ama a la iglesia de ese modo, porque la iglesia es su cuerpo. Versículo 30, voy a leer desde el 29 para tomar el sentido, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El apóstol Pablo está citando aquí el patrón original de Dios para el matrimonio, tal como aparece en Génesis capítulo 2, versículo 24. Desde el principio, Dios reveló al hombre cuán estrecha habría de ser la relación entre el esposo y la esposa.
Una relación que sería mucho más estrecha, mucho más íntima que la que tiene un hijo con sus padres. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso fue revelado desde el principio de la creación. Pero hay algo que vino a ser revelado mucho tiempo después. Algo extraordinario, algo sorprendente. Pablo dice, grande es este misterio. ¿Cuál es el misterio? Bueno, un misterio es una verdad que nosotros no pudiéramos conocer a menos que Dios la revele. ¿Y cuál es el gran misterio que Pablo menciona aquí? Bueno, obviamente no puede ser la unión del esposo con la esposa, porque eso ya fue revelado en el libro del Génesis, en el huerto del Edén. El misterio que fue revelado cientos de años más tarde es que el matrimonio y esa relación peculiar que tiene el esposo con la esposa o que debería tener, no es más que una tipología de la relación de Cristo con la iglesia. Ese es el misterio. Aunque la iglesia como tal no existiera en el huerto del Edén, desde que se celebró el primer matrimonio, ya Dios tenía en mente que la relación matrimonial sería un reflejo de la relación que Cristo tendría con su iglesia. Amados hermanos, nuestros matrimonios están llamados a ser una representación en miniatura de la belleza de esa relación espiritual que Cristo tiene con su esposa. Ese es el modelo de matrimonio que nosotros debemos imitar. Cuando fallamos en reflejar ese modelo, estamos cometiendo una falta de enormes proporciones, porque estamos presentando ante el mundo una imagen distorsionada de la relación que Cristo tiene con la iglesia. Ahora, el punto que quiero enfatizar aquí es lo que decíamos al principio, que la iglesia fue contemplada desde siempre en el plan creador y redentor de Dios. La iglesia no fue un plan B. La iglesia no fue una medida desesperada de última hora. No, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Esto tiene profundas repercusiones en lo que respecta a nuestra vida en comunidad. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios es comunidad. Nuestro Dios vive en una comunidad perfecta. Nosotros vimos la semana pasada cómo la Biblia enseña con toda claridad que el único Dios vivo y verdadero existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De manera que en un sentido Dios es uno y en otro sentido Él es tres. Él es uno en esencia, hay un solo Dios, pero Él es tres en persona. Bueno, pues de una manera similar, Dios hizo al hombre y a la mujer para que se unieran en matrimonio y pudieran reflejar entre ellos una relación análoga a la que vemos en la Trinidad, una relación de unidad en la pluralidad. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y muchos años más tarde el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 19, versículo 6, cita el texto del Génesis 2:24 y luego añade, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por medio del vínculo matrimonial, el hombre y la mujer vienen a ser uno. Y ahora Pablo nos dice, en su carta a los Efesios, que lo que Dios tenía en mente cuando hizo eso, era algo mucho más grandioso, era algo mucho más profundo, reflejar a través del matrimonio la unión que habría de existir entre Cristo y la iglesia. Así como Eva fue sacada de Adán para ser su complemento, así también la iglesia fue sacada de Cristo, por decirlo de alguna manera, cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario. Y si esto les sorprende, yo espero, mis hermanos, que lo que voy a decir a continuación los sorprenda todavía más.
a través de ese proceso, por medio del cual la iglesia viene a ser el cuerpo de Cristo, nosotros llegamos a disfrutar con Él tal unidad que ahora Él, Cristo, es la cabeza, nosotros somos su cuerpo y por lo tanto somos su complemento. Nosotros somos el complemento de Cristo. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 22. Hablando del Señor Jesucristo, dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y para que lo entiendan mejor deberíamos decir, la cual también es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos la plenitud de Cristo. Nosotros somos el complemento de Cristo. De la misma manera que Eva, al ser creada de una costilla de Adán, vino a ser el complemento de Adán. John MacArthur dice lo siguiente: la iglesia es la plenitud o el complemento perfecto de Cristo. Así como una cabeza debe tener un cuerpo para que se pueda manifestar la gloria de esa cabeza, también el Señor debe tener la iglesia para manifestar su gloria. Oigan esto, mis hermanos. Nosotros no le añadimos ni un ápice a la gloria de Cristo. Pero para que Cristo, el Dios encarnado, pueda manifestar su gloria, Él decidió manifestarla a través de la iglesia. Por eso Pablo dirá más adelante en Efesios capítulo 3, versículo 10, que los ángeles del cielo aprenden acerca de la sabiduría de Dios contemplando la iglesia. La iglesia, sigue diciendo MacArthur, Jesucristo es aquel único ser a quien se aplica de verdad la palabra incomparable. Él es incomparable. Sin embargo, Él ha hecho algo asombroso y que nos llena de seguridad. Él nos ha escogido para desplegar su majestad incomparable. Él nos garantiza que nos llevará a la gloria para que podamos manifestar por siempre la alabanza de su gloria. Como la segunda persona de la Trinidad, el Señor no nos necesita en absoluto. Y como decía hace un momento, nosotros no podemos añadirle ni un ápice a la gloria que Él posee en y por sí mismo. Pero como el Dios encarnado, como el Mesías, como la cabeza de la iglesia, Él decidió unirse a nosotros de tal manera que su gloria será revelada plenamente cuando todos y cada uno de los salvados estén con Él en la gloria. Nosotros somos, dice Pablo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿No lo entiendes? Bienvenido al club. Yo tampoco. Yo tampoco. Dice Juan Calvino, este es el honor más sublime de la iglesia, que hasta el momento en que Él esté unido a nosotros, el Hijo de Dios se considere a sí mismo incompleto en alguna medida. A Él le falta su esposa. Hasta que todos y cada uno de los elegidos de Dios esté en su presencia glorificado, la gloria de Jesucristo como el Mesías no será revelada plenamente. Y sigue diciendo Calvino, es un consuelo para nosotros enterarnos de que sólo hasta que estemos en su presencia, Él poseerá de hecho todas sus partes. Todas sus partes. Mis amados hermanos, no existe nada en el mundo que sea más glorioso que la iglesia. Ni existe un privilegio más grande que ser parte de ella. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, unidos a Él, unidos con Él y unos con otros con un vínculo indisoluble. Indisoluble. Por eso decíamos
la semana pasada, estudiando Juan 17, que no es nuestra responsabilidad crear la unión espiritual por la que Cristo ora allí, sino más bien aprender a relacionarnos unos con otros como lo que somos, parte de un mismo cuerpo. Esta realidad debe impactar profundamente la perspectiva que nosotros tenemos de la iglesia y nuestras relaciones en la iglesia. Y eso es precisamente lo que quiero que veamos en los minutos que nos restan. Algunas aplicaciones prácticas que se derivan de la enseñanza de Pablo en este pasaje sobre la relación de Cristo con la iglesia. Y la primera y más obvia de todas es que los cristianos deben formar parte activa de una iglesia local. Los cristianos deben formar parte activa de una iglesia local. Como dijimos hace un momento, las iglesias locales alrededor del mundo son las expresiones visibles y tangibles de la iglesia universal, que el Señor identifica como su cuerpo, como su esposa. De manera que nadie puede pretender tenerle a Él como cabeza si al mismo tiempo rehúsa participar activamente de una comunidad local de creyentes con sus miembros específicos y sus líderes específicos. Voy a repetir eso otra vez. Mis hermanos, nadie, absolutamente nadie, puede pretender tener a Cristo como cabeza si al mismo tiempo rehúsa participar activamente en una comunidad local de cristianos con sus miembros específicos y con sus líderes específicos. Y no voy a ampliar este punto porque sé que es algo que hemos visto recientemente en otros sermones. Pero al menos quiero recordarles la enseñanza del Señor en Mateo 18 a partir del versículo 15, ese texto que se usa comúnmente para hablar de la disciplina en la iglesia. ¿Qué dice Cristo allí? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, bien, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿Qué sucede con ese creyente que es un agente libre como en el béisbol? Él no pertenece a ningún equipo. Ese creyente que dice, no, yo soy miembro de la Iglesia Universal. ¿Y qué hacemos entonces con ese pasaje? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Y luego dice, si no oyere a la iglesia, es decir que esta iglesia puede oír, esta iglesia puede hablar, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, exclúyelo de la membresía de la iglesia. Pero mis hermanos, ¿cómo podemos excluir al que primeramente no ha sido incluido? Cristo presupone que cada uno de sus discípulos pertenece a una comunidad particular de discípulos. Así que lo primero que aprendemos de este pasaje, mis amados hermanos, la primera aplicación es que los cristianos deben formar parte activa de una iglesia local. Pero en segundo lugar, este pasaje también nos enseña que los creyentes deben amar y manifestar un profundo interés en la iglesia. En la iglesia. No pienso que luego de haber visto todo lo que hemos visto, esta enseñanza requiera de un arduo proceso de argumentación. Si Cristo amó a su iglesia al punto de dar su vida por ella, ¿cómo puede alguien decir que ama al Señor si al mismo tiempo desecha lo que Él ama? ¿Cómo puede alguien decir que ama al Señor si al mismo tiempo desecha lo que Él ama? Imagínate a un hombre profunda y apasionadamente enamorado de su esposa. Y un día recibe una invitación a cenar, pero una invitación sumamente peculiar. La invitación dice, estimado fulano de tal, por medio de la presente quiero invitarte a mi casa a cenar el próximo viernes en la noche.
Postdata, no traigas a tu esposa que me cae como una patada en el estómago. ¿Puede este hombre decir, bueno, después de todo, no es a mí a quien él aborrece, es a mi esposa? ¡No! Difícilmente un hombre puede aceptar una invitación así, si realmente ama a su esposa. Pues mis amados hermanos, Cristo ama a la iglesia, la ama con pasión, con tal pasión que dio su vida por ella. ¿Cómo puede alguien decir que ama a ese Señor si al mismo tiempo siente antipatía hacia esa iglesia por la que Él dio su vida en la cruz del Calvario? Dice Joshua Harris, en un libro, por cierto, con un título que lo dice todo: deje de coquetear con la iglesia. Deje de coquetear con la iglesia. Y el subtítulo es: enamórese de la familia de Dios. Y dice Joshua Harris, la mayor motivación que podríamos encontrar para comprometernos de forma apasionada con la iglesia es que Jesús está apasionadamente comprometido con ella. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Cristo no ama a su iglesia apasionadamente porque Él desconoce lo que tú y yo sabemos acerca de ella. Él no es un novio engañado. No, mis hermanos. Él conoce a la iglesia como nadie podrá conocerla jamás. Pero eso no disminuye en nada su amor, porque es un amor empapado de gracia. Es un amor empapado en su gracia. Y cito a Joshua Harris una vez más: Jesús es la única persona que tiene el derecho a desheredar y abandonar a la iglesia, pero nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Él más bien está comprometido a tratar con las flaquezas y debilidades de su esposa hasta el día en que Él pueda presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Y esto me lleva a mi tercera y última aplicación en esta mañana, y es el hecho de que el Señor está llevando a cabo esta obra de santificación por medio de los mismos miembros de la iglesia. Estamos diciendo que Cristo ama a la iglesia, que la ama de pura gracia, que Él está consciente de sus debilidades. Estamos diciendo que Cristo está embelleciendo a la iglesia para el día en que se la presente en las bodas del Cordero. Y lo que ahora estoy diciendo, mis amados hermanos, es que el miembro o los instrumentos que Él usa para embellecer a su iglesia son los mismos miembros que la componen. Él puede hacer esa obra directamente en nosotros, y de hecho lo hace. Pero el medio ordinario que Él ha decidido usar para nuestra santificación son los otros miembros del cuerpo. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta palabra coyuntura significa literalmente punto de contacto.
La coyuntura es ese punto de conexión donde dos piezas del cuerpo se tocan. Y la idea que Pablo quiere transmitirnos es que la iglesia es un organismo vivo, donde cada miembro está unido a Cristo como cabeza y está unido a los demás miembros por las coyunturas. Cada miembro de ese cuerpo es colocado por Cristo en una iglesia específica y dentro de esa iglesia en un lugar específico para realizar funciones específicas bajo el liderazgo de los pastores que Él ha provisto, como dice en el versículo 11 de este mismo pasaje. A través de esos pastores, Cristo provee al cuerpo el alimento espiritual de la palabra que el cuerpo necesita. Y de esa manera los pastores equipan a los creyentes para que éstos funcionen en el lugar que Cristo los colocó y conforme a los dones que Cristo les dio. En la medida en que cada miembro traspasa a los demás lo que él recibe de Cristo, según la actividad propia de cada miembro, la iglesia crece y madura. Así que si un miembro no está creciendo, no está madurando individualmente, o si ese miembro se aísla de los demás, o no pone sus dones y capacidades al servicio del cuerpo, o desea hacer la labor que le corresponde a otro, ese miembro está afectando la salud y el crecimiento de todo el cuerpo. Así que mis hermanos queridos, en vez de retraernos y aislarnos cuando vemos debilidades y pecados aquí y allá dentro de la iglesia, la voluntad de Cristo es que nosotros mismos seamos instrumentos de gracia en la vida de otros, al mismo tiempo que recibimos de otros la gracia que nosotros también necesitamos. Por eso decía John Piper, la santificación es un proyecto de comunidad. Repito eso, hermano. La santificación es un proyecto de comunidad. Nadie, absolutamente nadie puede crecer y madurar en su vida espiritual aislándose de la iglesia. Te estás haciendo daño a ti y le estás haciendo daño a otros. Te estás haciendo daño a ti y le estás haciendo daño a otros. Hay personas en otro aspecto que se ven a sí mismos y dicen, yo estoy tan mal que prefiero irme de la iglesia. Eso es tan sabio y tan prudente como el enfermo que sale huyendo del hospital porque está muy enfermo. Me voy del hospital para no contaminar a los doctores. No, es que tú estás en el hospital para ser sanado. Y mi hermano amado, el lugar donde Cristo te ha colocado para que tú puedas crecer en tu fe, para que puedas madurar espiritualmente, es en una comunidad de creyentes específicos con sus líderes específicos. Claro, es más fácil ser miembro de la Iglesia Universal. Es mucho más fácil llevarse bien con esos hermanos que están en la China. Pero lo que Cristo quiere es que tú interactúes con ese hermano y esa hermana que está sentado al lado tuyo. Ese hermano que tiene sus peculiaridades. Ese hermano que tiene sus fortalezas, pero también tiene pecados con los cuales está luchando. Y ahora Cristo nos llama y nos dice, soportaos unos a otros en amor. Ayúdense mutuamente para el crecimiento espiritual. He ahí lo que es una verdadera comunidad de gracia. Mis hermanos, no es que nosotros estamos buscando términos impactantes ahora y cosas nuevas. Ahora están con una cosa novedosa. Dice comunidad de gracia.
No, mis hermanos, no nos estamos inventando nada. Es que la Biblia define la iglesia como una comunidad de gracia, porque somos miembros de la iglesia por la gracia de Dios. Y la razón por la cual estamos aquí es para comunicar a otros esa gracia, mientras otros nos comunican a nosotros de la gracia de Dios. Es una comunidad de gracia. Y a ti, mi amigo, que estás aquí sin Cristo en esta mañana, no quiero terminar sin antes pedirte que reflexiones en tu condición delante de Dios y lo que Él te está ofreciendo gratuitamente por gracia. Como vimos anteriormente, nosotros somos súbditos rebeldes que nos hemos levantado en armas contra el Rey del Universo. Y Él con todo derecho pudiera raernos de la faz de la tierra y enviarnos al infierno por los siglos de los siglos. Pero en su amor inmensurable envió a su propio Hijo, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre, a pagar la deuda de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y hoy, mi amigo, te ofrece el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna si depones tu rebeldía y te rindes enteramente ante la persona del Salvador. Él satisfizo plenamente la justicia de Dios a través de una vida de obediencia perfecta. Y luego fue a la cruz por amor a todos aquellos que no podían llenar esa medida. Y lo único que Dios pide de ti es que reconozcas tu impotencia y confíes plenamente en la justicia y la obra del Señor Jesucristo. Ven a Cristo, arrepentido de tus pecados, confiando únicamente en Él, y perdón de pecados te será concedido, y el precioso don de la vida eterna. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por el privilegio que tú nos das de ser parte de la iglesia. Oh Señor, ayúdanos para que podamos ser en la práctica lo que en realidad ya somos, un solo cuerpo. Ayúdanos, oh Dios, a seguir creciendo en amor, a seguir creciendo en unidad. Oh Señor, que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo sea cada vez más reconocida por el amor y la unidad de sus miembros. Mira aquellos que están aquí sin Cristo, ábreles, Señor, el entendimiento, tráelos con cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Señor, sálvalos antes de que perezcan